Bien, les pido por favor tomar asiento. Hemos llegado ya a esta segunda parte de nuestro congreso, a nuestra conferencia magistral más precisamente, ¿no? En esta oportunidad nos acompaña el profesor Alejandro Vigo. Alejandro Vigo es licenciado en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, es doctor en Filosofía por la Universidad de Heidelberg, posee una amplia trayectoria en diversas universidades, tales como la Universidad Católica de Chile, Heidelberg, Navarra y la Universidad de los Andes, que es su actual casa de estudios. Autor de múltiples libros y publicaciones, hoy su conferencia magistral se titula Kant y el concepto de la dignidad humana, apuntes históricos y sistemáticos. Profesor, por favor. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por la invitación a esto. Estoy engañado porque el otro día conversando con don José Miguel Ibáñez me dijo, no, es un grupo de gente joven, un grupo... y ahora me encuentro aquí con una cosa, un catering, el decano, entonces yo digo, bueno, me trajeron al lugar equivocado, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de presentar algo mínimamente atendible. Los tiempos, José Luis, creo que me habías dicho 30 minutos, bueno, voy a tratar 30 y un poquito. Muy bien, entonces cuando me preguntaron por el tema, propuse esto porque además estamos en el año Kant y ya se sabe que hay eventos de todo tipo. Esta misma semana hubo como 3 sobre este... y bueno, quise también tocar el tema porque para la noción de dignidad humana y para el tipo de inflexión que tiene hoy esa noción en el discurso público incluso, la figura de Kant es clave para entender dónde proceden ciertas cosas, ¿no? Y cómo han tomado un camino que no era el que Kant tenía en vista también, porque eso es lo que suele ocurrir con estos asuntos, ¿no? Pero lo primero es agradecer entonces a la organización y bueno, también por la oportunidad de estar aquí en este contexto con mucha gente amiga. Y en este campus, al que no venía yo hace más de, no sé, casi 20 años, calculo, pero que es un lugar donde he pasado probablemente mis mejores años académicos, lo digo sin retórica. Me acuerdo, bajo el decanato de don Juan de Dios, estuvimos años aquí. Después nos llevaron al campus, al inhóspito campus San Joaquín, donde estuve por suerte solo un semestre, pero los años del campus Oriente fueron inolvidables. Estoy muy emocionado de estar de nuevo aquí. Una suerte de... y ya sabemos que los genes bonaerenses traen la enfermedad crónica y transmisiva hereditariamente de la nostalgia, así que no voy a incurrir demasiado en eso. Bueno, parto con el tema. Entonces, como me propusieron el tema de la dignidad humana, pensé en centrarlo en Kant, como les decía, porque el aporte de este filósofo a la consolidación y luego también a la popularización de este vocabulario ha sido decisivo, sobre todo en los tiempos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, los vocabularios por medio de los cuales se articulan las intuiciones fundamentales que dan cuenta de una Weltanschauung, de una época, suelen morir de éxito, su victoria y su aceptación incuestionada suele alcanzarse al precio de su trivialización y, lo que es peor, muchas veces, también al precio de su tergiversación y su degradación. Basta pensar con lo que ha ocurrido con la noción kantiana de autonomía, o bien con la actual retórica de los derechos humanos. Hoy no son sino burdas mascaradas de lo que alguna vez fueron y pretendieron ser. Mascaradas que se emplean para objetivos diferentes o incluso opuestos de aquellos a los que apuntaban originariamente. Con la noción de dignidad humana no ha pasado lo mismo, o no tanto. Pero nunca se sabe, y hay que estar siempre atento a la posibilidad de la trivialización, la tergiversación y la degradación. En Ser y Tiempo, Heidegger escribió, con esa gravedad casi insufrible que lo caracteriza, una sentencia según la cual todo enunciado ontológico, por el mero hecho de ser proferido, está expuesto de inmediato al riesgo de su degeneración. Algo que debería valer también para este enunciado, naturalmente. Una exageración, se podrá decir, con razón, y así es.
pero no por ello carente de sustento o inútil. Todo lo contrario, pues nos sirve al menos para estar en guardia frente al peligro que entraña la cultura del eslogan, que hoy, en los tiempos de la explosión mediática y las redes sociales, parece ser poco menos que la medida de todas las cosas. Quiero decir, pues, muy brevemente algo acerca de la historia de la noción de dignidad humana, y luego algo un poco más sistemático acerca del papel que juega esta noción en Kant. Entonces parto con unas observaciones muy sumarias, naturalmente, luego si hay intercambio podemos avanzar un poquito más en esa dirección, sobre la noción de dignidad y en particular de dignidad humana. La historia es bien conocida, hay muchísima literatura sobre esto, inabarcable. Esta historia está, la historia más reciente, digamos, la entrada, digamos así, en el centro del escenario de la noción de dignidad humana, es bastante reciente, contrariamente a lo que se piensa, ¿no? No es una noción tradicional. Y tiene que ver con las consecuencias inmediatas de la devastación producida por la Segunda Guerra Mundial y por los horrores del Holocausto. La fundación de la ONU, la fundación del Estado de Israel, la Declaración de Derechos Humanos y un largo etcétera. Ese es el contexto en que se recupera esta noción y se la pone en circulación, digamos así, como una noción central del discurso sociopolítico, jurídico también, y filosófico social, ¿no es cierto? Estamos hablando de fines de los años 40. El 23 de mayo de 1949 se proclamó la Constitución alemana, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, cuya parte inicial, los artículos 1 al 9, contiene el articulado relativo a la protección de los derechos fundamentales, Grundrechte. El artículo 1 comienza con una referencia directa a la dignidad humana, Menschenwürde. Dice el artículo 1, lo voy a parafrasear, la dignidad, Würde, del ser humano es intangible, unantastbar. Quizá en español sería más bien suele decir más bien inviolable, ¿no es cierto? Porque intangible tiene otro significado para nosotros. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder estatal. Ese artículo 1 tiene dos incisos más. El segundo habla del pueblo alemán, ¿no es cierto? Y de que el pueblo alemán reconoce de manera, digamos así, incondicionada el valor de la dignidad humana como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo. Y luego el tercer capítulo dice que los derechos fundamentales que se enuncian a continuación, ¿no es cierto?, tienen que ver inmediatamente con el reconocimiento de la dignidad humana que se formula en el primer inciso del primer artículo. Bueno, esta es la formulación que se hizo canónica. Die Würde des Menschen ist unantastbar. O sea, la dignidad del ser humano es intangible o inviolable. Un enunciado normativo, naturalmente, que solo tiene sentido por el hecho de que el punto de vista descriptivo, la innata dignidad de todo ser humano concreto es perfectamente tangible y violable. Es más, de hecho, había sido violentada incluso hasta pasar el límite del horror. Nótese además que la noción de derechos humanos aparece conectada directamente con la noción de dignidad humana. Todo este plexo argumentativo no es algo muy antiguo, es algo que en esta forma está articulado en estos tiempos y que después se convierte en discurso oficial, para bien o para mal, pero así son las cosas, ¿no es cierto? Tenemos acá, en esta forma, un vocabulario relativamente nuevo. Una presentación panorámica del debate alemán en torno a la noción de dignidad humana desde el 49 en adelante se encuentra ahora en un libro de Manfred Baldus, Kämpfe und die Menschenwürde. Bueno, ahí hay todo un debate donde están los publicistas, los juristas, los políticos, los teólogos, los filósofos discutiendo sobre esto, y lo que producen estos debates naturalmente es un fenómeno inflacionario cuyo reverso, como sabe bien alguien nacido en Argentina, es la pérdida de valor, ¿no es cierto? La obstinada autorreflexión alemana sobre la propia culpa, y si hay algo obstinado, es la obstinación alemana, dio lugar a una proliferación incontenible de intentos jurídicos, filosóficos, teológicos y también a toda una retórica política y mediática que terminó convirtiéndose en un, entre comillas, discurso, en el peor sentido del término. Por eso, tampoco faltaron las reacciones críticas. En tiempos muy recientes hay una cantidad de reacciones críticas a esto. Por ejemplo, menciona aquí el libro de Achim Lohmar,
Falsches moralisches Bewusstsein, eine Kritik der Idee der Menschenwürde. O sea, una falsa conciencia moral, una crítica de la idea de dignidad humana, del 2017. Este libro, naturalmente, es un libro antipático, pero que conviene tener en cuenta. Yo creo que la gente antipática nos hace un gran servicio. Entonces, este libro denuncia la confusión conceptual que ha provocado esta proliferación de concepciones y discursos y propone una visión de carácter más bien escéptico, que hace foco en lo que serían los prejuicios que se articulan de esta manera y el daño que esa manera de articular las intuiciones morales provoca al verdadero discurso moral y a la verdadera conciencia moral. O sea que es una noción que está siendo atacada, aunque parezca esto increíble, ¿no?, en este momento. Lomar cree que hay que mantener en estos casos una posición austera, y yo estoy de acuerdo con eso, y cree que una ilustración rectamente entendida, de la cual ponen como ejemplo a Sócrates y a Kant, fue austera en este punto. Y estoy también de acuerdo con ese diagnóstico, aunque no sé si comparto la manera en que después hace las cosas, ¿no? O sea que hay una conexión intrínseca también en esta idea en este discurso de la dignidad humana con un movimiento ilustrado, pero hay muchas ilustraciones. Y la ilustración que a Lomar le parece recomendable es la que a mí también me parece recomendable. Una ilustración austera, consciente también de sus propios límites. Si uno se remite a la historia, el antecedente cercano más importante es naturalmente Kant, de quien me ocupo luego. Pero antes de eso, me interesa señalar que la noción de dignidad humana, en la forma en que se la emplea actualmente, no tiene raíces muy profundas en el vocabulario de la ética antigua, ni tampoco en la ética medieval, aunque puede decirse que reconoce una inspiración cristiana, sin duda. Naturalmente, se puede intentar, de modo retrospectivo, esto se hace siempre, cuando algo parece bueno, se trata después de ver si ya no dijo algo, alguien que a mí me interesa que lo haya dicho, ¿no? Entonces, de modo retrospectivo, uno puede intentar rastrear los antecedentes de la idea o de la noción. De hecho, hay quien ha estudiado, desde esta perspectiva y con gran rigor, los poemas homéricos. Günther Dietz, por ejemplo, tiene un artículo muy famoso sobre Die Menschenwürde bei Homer, dignidad humana en Homero. Bueno, un filólogo, el título es surrealista, sin embargo, ¿no? O sea, tenía idea Homero de algo así como el concepto de dignidad humana. Bueno, pero lo que es claro es que estos intentos, aunque legítimos en su motivación, proyectan hacia el pasado remoto un repertorio de conceptos que en esa forma no podían estar presentes, naturalmente. En el cristianismo hay una tendencia a la generalización del concepto, que tiene que ver con el hecho de que el cristianismo es el que destaca de un modo ontológicamente acentuado la posición del ser humano en la naturaleza, al verlo como lo único en la naturaleza, no la naturaleza entera, lo único en la naturaleza que es imagen y semejanza de Dios. Que la naturaleza sea un camino hacia Dios no quita que lo único que en la naturaleza es verdaderamente semejante a Dios, y no signo del designio divino, sino semejanza de Dios, es el ser humano. Este es el núcleo significativo del que parten las posteriores concepciones, también las modernas, y sobre todo las modernas, empezando por el propio Kant. El jalón intermedio es naturalmente el famosísimo discurso de Giovanni Pico della Mirandola, Oratio de Hominis Dignitate, 1486, que a través de 900 tesis pone al ser humano como parte de la cadena del ser en el centro mismo de la creación. Obviamente hay una cantidad de tesis que fueron consideradas potencialmente heréticas en este discurso, pero eso no quita el hecho de que históricamente el discurso este tuvo una función catalizadora muy importante a la hora de articular esta intuición. No hay nada en la naturaleza que conduzca de modo más directo a Dios que la propia humanidad. Si ustedes después repasan las críticas que hace Kant a los argumentos de la existencia de Dios que parten del mundo, van a ver que Kant dice que si no se complementan con un argumento que parta del argumento moral, que parte de la conciencia moral humana, esos argumentos llevan a un Dios, pero un Dios pagano. A un Dios como los que se representaban los griegos. No llevan al Dios cristiano. O llevan una causa última del mundo que es un primer motor, pero que no es el Dios que tienen en vista los cristianos. Muy bien. La radicalización de esta tendencia a generalizar y ontologizar la noción conduce a Kant, que es sin duda el autor que logró dar forma a una concepción en la cual la noción de dignidad queda inescindiblemente vinculada
con la capacidad moral del ser humano. Esa es la conexión kantiana. La dignidad del ser humano está intrínsecamente vinculada con un rasgo único del ser humano, su capacidad moral. Como ser racional, por cierto, y como ser racional cuya destinación última ni siquiera es para Kant la felicidad, sino la moralidad, que está conectada con la felicidad. 3. Paso a Kant ahora. Entonces, lo de Kant van a ser apuntes nomás, en el tiempo que me resta. Y voy a citar pasajes, ¿no? Voy a citar el famoso pasaje de la fundamentación, es larga la cita, pero quiero leerla para que se oiga el autor en sus propias palabras. La traducción es mía, es una traducción que todavía no está publicada, pero que algún día quizás salga. En la página 434 y siguiente de la edición de la Academia, Kant dice lo siguiente. Esta es la noción misma de dignidad, cómo la presenta Kant, luego comento un poquito. Dice Kant, en el reino de los fines, todo tiene o bien un precio o bien una dignidad. Lo que tiene un precio es aquello en cuyo lugar puede ser también otra cosa, como su equivalente. En cambio, lo que se eleva por encima de todo precio y con ello no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad. Lo que se refiere a las inclinaciones y necesidades humanas universales tiene un precio de mercado. Lo que incluso sin presuponer una necesidad resulta conforme a cierto gusto, es decir, un beneplácito en el mero juego, carente de objetivos, un juego de nuestras capacidades anímicas, tiene un precio de afección. En cambio, aquello que constituye la condición bajo la cual únicamente algo puede ser un fin en sí mismo, no tiene meramente valor relativo, esto es, no tiene precio, sino un valor interno, a saber, dignidad. Este es el modo en que Kant introduce la noción de dignidad en el contexto de la fundamentación de la moral. Lo interesante de esta introducción es que es el único pasaje en que Kant también comenta la noción de valor. Kant no funda la ética en la noción de valor, pero hay algún pasaje como este, clave, donde la noción de valor juega un papel importante. Kant no desarrolla una ética de los valores, pero la noción de valor aparece en algún contexto como este, ¿no? Y aquí lo interesante es que la dignidad, vista como un valor, es algo que no puede ser puesto en ninguna cuenta, que no puede ser puesto en ningún cálculo. Este es como el núcleo de la refutación kantiana de cualquier utilitarismo. Aquí no hay cálculos para hacer, porque no hay conmensurabilidad. Esto no admite ser comparado y sopesado contra ninguna otra cosa. Bueno, esto me parece un pensamiento importantísimo y una de las razones por las cuales Kant puede dialogar con la ética clásica y ninguna de las dos deberían dialogar nunca con el utilitarismo. Es la ética de la tecnocracia, sin embargo. Valor absoluto versus valor relativo. Lo único bueno, sin restricciones, para Kant es una buena voluntad, es decir, una voluntad determinada por la razón, en su uso práctico. Esto conecta directamente con otro pasaje fundamental de Kant, que es el imperativo categórico en su segunda formulación, que es la llamada fórmula de la humanidad, y que todo el mundo conoce. Voy a citar aquí página 429, esto está antes en el texto de Kant, pero me conviene citarlo después, ¿no? De la Grundlegung. Dice Kant allí, cito, el imperativo práctico ha de ser pues como sigue, y acá lo formula, obra de manera tal que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca meramente como un medio. Fin de la cita. Luego Kant explica cómo se aplica esto, y me interesa citar la aplicación para que se den cuenta, para que se pueda ver, ¿no? Muchos de ustedes ya saben esto, que Kant lo aplica en dirección del prójimo y también en dirección de sí mismo, como dice el texto. Usa la humanidad tanto como en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca meramente como un medio. Obviamente no es que no se puede tomar como medio a las personas, no se las puede tomar como meros medios. Si yo celebro un contrato para que alguien me dé un servicio, la contratación de esa persona es un medio para otra cosa, pero el contrato tiene que respetar la calidad de fin de la persona. No es que no se puede contratar gente, que no se puede contar con nadie, ¿no? Lo importante en filosofía son siempre los adverbios, ¿no? Meramente como un medio, ¿no? Nunca meramente como un medio. Bueno, cuando habla de la aplicación de esto, Kant, en la página 429, pone dos ejemplos. El primer ejemplo que pone es el relativo a los deberes respecto de uno mismo. Y es la manera en que Kant explica por qué alguien no podría nunca ni mutilarse, ni suicidarse, ni arruinar su propio físico. Cito,
Según el concepto del necesario deber frente a sí mismo, aquel que considera la posibilidad del suicidio ha de preguntarse si su acción podría coexistir con la idea de la humanidad como fin en sí mismo. Si para escapar a un estado de penuria se destruye a sí mismo, entonces se sirve de su persona meramente como un medio para la conservación de un estado soportable hasta el final de la vida. Pero el ser humano no es una cosa, y con ello no es algo que pueda ser usado meramente, todos los adverbios están subrayados por Kant, meramente como medio, sino que en todas sus acciones debe considerarse a sí mismo, al mismo tiempo, adverbio, como un fin en sí mismo. Por tanto, no puedo disponer sobre el ser humano en mi persona nada con el fin de mutilarlo, arruinarlo o maltratarlo. O matarlo, perdón. Luego lo explica respecto a los demás y pone el ejemplo de las promesas y de los contratos, etc. Cito un pasaje. En lo que concierne al deber que es necesario o adeudado frente a otro, el que tiene en mente hacer una promesa mentirosa frente a otros comprenderá enseguida que de ese modo que quiere valerse de otro ser humano es meramente como un medio, sin que al mismo tiempo éste contenga en sí el fin. En efecto, aquel que pretendo usar para mis intenciones por medio de una promesa de tal índole no puede estar de acuerdo con mi modo de proceder frente a él y contener así él mismo el fin de esa acción, etc. O sea que la forma de la humanidad preside toda la doctrina kantiana de los deberes, que tiene dos capítulos, los deberes frente a uno mismo y los deberes frente a los demás. Kant es uno de los pocos filósofos modernos que le da un recorrido importante a la idea de que uno no puede disponer de cualquier modo, tampoco o primariamente de sí mismo. La otra conexión kantiana fundamental, y fundamentalmente mal entendida, es la conexión kantiana entre capacidad moral y autonomía. Esta es otra noción que murió de éxito. Porque si hay algo que hoy parece un legado kantiano en el discurso moral contemporáneo y político contemporáneo, es la noción de autonomía. Y sin embargo, el empleo de la noción de autonomía es completamente ajeno al sentido que Kant le da a esa noción. En Kant, la noción de autonomía designa la capacidad moral, no el capricho. En su aclamada obra The Invention of Autonomy, publicada en 1998, que está traducida al español, Jerome Schneewind ofrece una reconstrucción de la historia de este concepto en la Ilustración, vista como un proceso que conduce hasta la entronización de la noción kantiana de autonomía. Esa tiene lugar en la obra de Kant, naturalmente. Esta es una obra altamente diferenciada, larguísima, muy erudita, que recomiendo tener a la vista a todos los que se preocupan por el problema de la noción de autonomía en el discurso ético actual. En el empleo kantiano, esto lo he dicho incluso por escrito en algún periódico, pero disculpen si repito alguna formulación, porque uno dice, bueno, lo que queda escrito está escrito, pero es raro que repercuta, ¿no? Y ahora me permito aquí aburrirlos con alguna repetición. La noción de autonomía designa en el uso kantiano un rasgo constitutivo de la voluntad en cuanto es libre. Y la voluntad es libre porque es capaz de darse a sí misma, o si se prefiere la formulación, porque es capaz de adoptar para sí la ley moral, que ella misma no establece, naturalmente. La ley moral es una ley de la razón. La ley moral tiene, sin embargo, un origen estrictamente racional y por lo mismo es universal. Vale de igual modo para todos y para cada uno de los seres humanos, e incluso, piensa Kant, también para todos los otros seres racionales que pudieran existir. Lo que Kant tiene primeramente en vista, entonces, cuando habla de autonomía, es la capacidad que tiene el ser humano de determinar su querer con arreglo a leyes que no son las leyes del mundo físico, sino que son leyes de la razón. En ese sentido, puede decirse que para Kant la autonomía es la libertad de las leyes físicas naturales para las leyes morales. En ese sentido es autónomo el ser humano. Puede obligarse a sí mismo a actuar por motivos que no son, entre comillas, de este mundo, del mundo físico. Esas leyes morales obligan por igual a todos y a cada uno de los agentes racionales precisamente porque son libres. Así, la capacidad moral de los agentes racionales los sitúa en una perspectiva que trasciende el orden del mundo físico, tal como se nos ofrece en la experiencia sensible, y que por lo mismo puede denominarse y debe denominarse, porque así lo hace Kant, metafísica, porque eso significa trascender lo físico. Eso es metafísica.
En su dimensión estrictamente moral, el obrar se rige por principios que remiten un orden suprasensible de cosas, al que pertenecen todos los seres humanos en su calidad de personas. Dicho orden suprasensible configura lo que Kant llama un reino de los fines, una expresión que remite no solo al carácter de fines en sí mismos que poseen las personas, en virtud de su capacidad moral, sino también al conjunto de fines que la propia ley moral impone al ser humano y a los seres racionales. Porque ustedes recuerden que la teoría kantiana de la virtud trata de los deberes de virtud que tratan de fines que es obligatorio tener. En el empleo kantiano, la noción de autonomía no remite, al menos no primariamente, a la capacidad que poseen los agentes racionales de configurar sus propias vidas con arreglo a sus propósitos y a planes referidos a toda una variadísima gama de objetivos de carácter empírico, que como tales no podrían poseer carácter obligatorio y que por lo mismo no pertenecen a la dimensión propiamente ética, sino más bien a lo que Kant llama la dimensión pragmática de la vida. Sin embargo, en el uso actual, la autonomía pareciera ser que es la capacidad que tienen las personas de configurar su propia vida con arreglo a sus propios proyectos. Bueno, eso no es lo que piensa Kant de la autonomía, naturalmente. Kant piensa que las personas tienen esa capacidad, pero piensa que esa capacidad debe ser enjuiciada al mismo tiempo desde el punto de vista moral. Y el punto de vista moral no consiste en esto de configurar los propios planes de vida con arreglo a proyectos cualesquiera, sino más bien consiste en ver si esos proyectos y esos fines que yo me doy a mí mismo de manera más o menos contingente pueden satisfacer ciertas exigencias que proceden desde otro ángulo, por así decirlo. Se suele emplear hoy, en cambio, la noción de autonomía para referir a la capacidad de la potestad de la que gozan o gozarían los agentes individuales para configurar su vida del modo en que les parezca más conveniente, sin quedar sujetas a interferencias o imposiciones procedentes de fuentes externas, por caso, la autoridad política, religiosa y un largo etcétera. Del concepto kantiano aquí lo que se retiene es algo mínimo, es el aspecto que remite a la capacidad de autodeterminación de los seres racionales. Pero queda totalmente debilitada, cuando no ocluida, la referencia a la universalidad de la ley moral, que es el punto de Kant. Del énfasis original en la capacidad de obligarse a sí mismo para obrar en conformidad con la ley moral, se pasa así a un énfasis completamente diferente, que recae ahora en el derecho, real o supuesto, a no ser obligado por nadie, a fin de disponer de sí mismo y de la propia vida, incluso a capricho. Se podrá discrepar acerca de la conveniencia o inconveniencia de este uso de la noción de autonomía. Yo lo encuentro totalmente inconveniente, pero lo que no se podrá reclamar es que este uso de autonomía tiene ya algo que ver con el uso kantiano. Cierro con una sola observación referida a lo siguiente. En esta conexión entre dignidad de las personas, capacidad moral y autonomía está el núcleo de la teoría kantiana de lo que Kant llama la metafísica de las costumbres, que es un intento de dar razón de la fundamentación del orden jurídico por un lado y del orden de la ética de la virtud por el otro. En el orden jurídico, Kant es, para mi gusto, un liberal no utilitarista, un republicano deontológico, que no cree que las instituciones estatales se justifican tampoco por referencia a la supuesta prosperidad que garantizarían, que además es siempre pasajera y muchas veces ilusoria, sino que el surgimiento mismo del Estado, que para Kant es fundar el Estado, es una obligación moral, no jurídica, se funda en el hecho que el Estado de naturaleza no permite garantizar los resguardos correspondientes a los derechos inalienables de las personas. Es decir, la obligación moral de salir del estado de naturaleza y dar origen a un orden jurídico no tiene que ver con razones utilitarias, sino con razones de garantía de resguardos básicos de la personalidad de los seres humanos. O sea, de su carácter de sujetos morales. Por otra parte, la teoría kantiana de la virtud, que es la segunda parte de la metafísica de las costumbres, es una teoría de los deberes de virtud, o sea, de fines. A veces se piensa que la ética kantiana no es una ética teleológica. El principio de la moralidad no es teleológico para Kant, la ética kantiana es teleológica, es una ética de fines. Esos fines son de dos tipos. Son fines que se refieren a mí mismo y a los deberes que tengo respecto de mí mismo, que he de promover en mí mismo, y del otro lado son fines que tienen que ver con la promoción respecto de los demás, que he de promover en los otros, a qué he de contribuir en la promoción de los demás.
Esos dos grupos de fines se reúnen en dos máximas, que son las únicas máximas bajo las cuales caen todos estos deberes de virtud: la perfección moral propia y la felicidad ajena. Perfección moral propia y felicidad ajena. Aquí están los puntos de partida para una cierta visión de conjunto que se extiende hasta la esfera política. Yo creo, tengo para mí, que esta visión kantiana puede entrar en un diálogo bastante productivo con la concepción clásica de la sociedad y también con la concepción clásica de la ética de la virtud. Creo que el diálogo de sordos aquí nos hace daño, pero creo además que aquí el frente común al que deben enfrentarse, o el enemigo común, si le quieren llamar enemigo, el adversario común, del que deben distanciarse tantos quienes reflexionan en clave verdaderamente kantiana, filológicamente kantiana, no rawlsiana ni nada por el estilo, y quienes se ven identificados con la teoría clásica de la virtud de raigambre platónico-aristotélica, lo que tienen enfrente como adversario común es la ética utilitarista, que es una ética que está directamente vinculada con el dominio irrestricto del pensamiento técnico y que es la ética que domina el discurso de la política. No sé si algún día estaremos en claro sobre estas cosas, pero esta es mi pequeñísima contribución, completamente discutible, a ver si alguna gota más de claridad algún día logramos tener. Gracias. ¿Hay preguntas al profesor Vigo? Tengo dos. Muchas gracias, Alejandro. Han pasado 300 años y mi pregunta es un poco absurda porque te voy a pedir resumir esos 300 años, ¿no? Porque tú has descrito la concepción kantiana de autonomía de un modo que evidentemente choca con el modo predominante en que se usa no solo el concepto de autonomía, sino el modo en que se piensa que está en Kant también, ¿no? Entonces, tal vez podrías darnos una explicación de cómo crees que ha ocurrido eso, ¿no? Por supuesto, son muchas las cosas que se podría decir, pero si tuvieras que identificar razones fundamentales por las que estamos entendiendo hoy a Kant así, ¿no? Su concepción de autonomía, por qué la concepción de autonomía ha acabado siendo entendida de un modo opuesto a este. ¿Te parece que eso se nutre en alguna medida de otros elementos que estén también en Kant o solo de ingredientes externos a él? En fin, muy abierto eso, la pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Manfred. A ver, eso sería un relato muy largo, ¿no? Pero voy a decir alguna cosa que son como, en Chile sería lo que me tinca, ¿no? Pero, es una palabra súper chilena que yo creo que no tiene traducción en ninguna otra lengua, hay un aspecto, digamos, que yo marcaría así pensando en el contexto de discusión actual, y hay un aspecto más general. El aspecto más particular es la impresionante influencia que ha tenido, no quiero culpar a la gente, la manera en que John Rawls ha presentado en su filosofía política lo que él cree que es el kantismo. Eso ha sido impresionante porque en la filosofía actual hay gente que piensa que la filosofía política es sinónimo de John Rawls, ¿no? Y eso no en un solo lugar, en muchos lugares, ¿no? Y John Rawls hace una lectura de Kant que es filológicamente completamente desacertada. Es una lectura de Kant que no tiene nada que ver con Kant y que su mejor discípula ha corregido sin mencionar a Rawls, que es Christine Korsgaard. Korsgaard lee bien a Kant. Y Korsgaard es la mejor, probablemente la mejor, o una de las mejores discípulas de Rawls, junto con Barbara Herrmann. Korsgaard ha corregido completamente esa interpretación y ha traído a Kant muy cerca de Aristóteles, no porque ella fuera aristotélica, que no sabe nada de Aristóteles, lo aprendió porque se dio cuenta de las semejanzas que había. Es más, no sabe griego y tampoco sabe alemán, pero es genial, ¿no? Entonces Korsgaard, que es la que dirigió la tesis de un querido amigo nuestro, de Patricio Fernández, Korsgaard en sus libros ha visto esto con toda claridad. Pero el discurso que tiene la importancia que tiene John Rawls en la filosofía del derecho, en la filosofía política, en la articulación, por así decir, del ABC de lo que podamos llamar
la visión liberal norteamericana. Otra confusión terrible, ¿no? Como si eso fuera liberalismo, cuando es socialdemocracia bastante extrema en sus formas más actuales, ¿no? Los liberal. Bueno, eso ha tenido un impacto colosal en este asunto, ¿no? Porque hay muchísima gente que nunca leyó a Kant, que es un autor dificilísimo, engorroso, aburrido, que tiene una gran virtud pedagógica, es que uno no se puede entusiasmar con él por las razones equivocadas, y quizás por ninguna, pero nunca por las equivocadas, por lo cual yo creo que pedagógicamente es clave, a diferencia de Heidegger, ¿no? Que se entusiasma a todo el mundo, pero nadie sabe por qué. Bueno, eso ha sido determinante. Pero hay una segunda cuestión, que es más general. Tomemos, por ejemplo, voy a hacer una comparación ridícula. ¿Qué pasó con la supuesta teoría aristotélica de sustancia en la historia de ese concepto? Lo que se entiende hoy por sustancia no tiene absolutamente nada que ver con lo que se supone que fue la tradición que inauguró el más grande filósofo sustancialista, Aristóteles. O sea, el teléfono descompuesto en la filosofía es la regla, no la excepción. Y por eso es que tenemos que enseñar filosofía de verdad. Porque lo que Aristóteles entiende por usía no tiene nada que ver con lo que hoy se entiende por sustancia, tampoco en las teorías de la sustancia, o en muchas de ellas. Por supuesto que hay gente muy docta, ahí tengo a José Tomás, que ha escrito cosas muy interesantes sobre esto, lo hemos invitado incluso a un volumen para que diga qué se entiende hoy por aristotelismo en ontología, ¿no es cierto? Claro que hay gente que está enterada, pero no es el mainstream tampoco. Entonces no es que solamente es lo de autonomía. Ahora, cuando un concepto además es de importancia práctica, y cuando tiene una potencial ambivalencia, que esa autonomía es yo me determino a mí mismo, y eso parece simpático, bueno, la posibilidad de que la confusión babélica, además, sea el vehículo de un recorrido ideológico es muy grande. Digamos que ahí la confusión babélica es al mismo tiempo digamos así, el canal a través del cual uno puede gestionar, de manera confusa o lúcida, pero valiéndose de la confusión, de algo así como un programa ideológico que dice, bueno, no hay nada más que autodeterminación, los seres humanos pueden hacer lo que quieren consigo mismos. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con el ideario kantiano? ¿No? Y pareciera que suena kantiano porque lo que está en juego es la noción de autonomía. Yo creo que este es el destino de todas las palabras importantes. Pasó lo mismo con individuo y con individualismo, ni hablar. Entonces, la advertencia de Heidegger, que cité al comienzo, es a tener en cuenta esto de que todo enunciado ontológico, por el solo hecho de ser proferido, está expuesto de inmediato al riesgo de su degeneración. Me parece una advertencia de gravedad de la selva negra, ya se sabe, pero no a desatender, porque pasa todo el tiempo esto, pasa todo el tiempo, ¿no? Y luego la confusión babélica del debate público, eso, bueno, un profesor resignado, que es un pobre profesor de historia de filosofía antigua, yo me rasgo las vestiduras todo el día, pero ya sé que no puedo hacer nada, porque ¿de qué vale lo que yo digo si hay 50.000 tweets que dicen lo contrario, ¿no es cierto? Pero bueno, esta es una explicación un poco carnavalesca, digamos, un poco de entrecasa, ¿no? Algo más sobre Heidegger. Heidegger decía en Ser y Tiempo, otra cosa que es fundamental, que la tarea de la verdadera filosofía es la tarea de recuperar, cito, casi de memoria, la fuerza elemental de las palabras en las que el Dasein se expresó a sí mismo. La fuerza elemental de las palabras en las que el ser humano se ha expresado a sí mismo. Las palabras no se las pone uno en el bolsillo y quedan igual. El significado degrada cuando se cosifica. Si uno hace la tarea de gestionar el proceso que lleva a eso, que después la formulación es como la concentración de un proceso de pensamiento. Si uno desliga eso y convierte eso en eslogan, por ejemplo, yo lo veo muchísimo cuando la gente hace filosofía con eslogan, dice, bueno, manejemos 3 eslogans, pongamos eslogan de la tradición escolástica. Uno puede decir, el que puede lo más, puede lo menos. El obrar sigue al ser, todo eso. Uno dice eso así, no explica qué experiencia de pensamiento se cristaliza ahí, y eso es un juego de cajas vacías y nadie entiende de qué estamos hablando. Y eso pasa con todas las palabras fundamentales, autonomía es una de ellas, ¿no? Pero en fin. Si le parece bien, profesor, juntaremos las preguntas que acá quedan. yo no mando, mandan ustedes, pues. Bueno, vamos a juntar entonces las preguntas que quedan para poder sintetizar en honor al tiempo. Muchas gracias, Alejandro, y aprovecho a agradecer a Tanto Monta por una vez más echarse al hombro este evento. 2 preguntas. La primera,
un poco en relación con lo que decía Manfred recién, si es que más allá, la pregunta sería, si es que más allá de las responsabilidades propias de estos fenómenos y las culpas de Rawls, en fin, que yo no negaré, culpas, no refutaré, digamos. responsabilidad, ¿se entiende? ¿Qué elementos de la filosofía kantiana habrían ayudado o favorecido su desfiguración posterior, si es que tú crees que los hay? Y la segunda pregunta, viendo la otra cara de la moneda, por así decirlo, es que tú terminaste tu exposición subrayando la necesidad de un diálogo entre los cultores de la ética clásica y los seguidores de Kant de cara a un adversario común, por así llamarlo, siguiendo tus términos. Si pudieras profundizar esa idea, ¿por qué te parece tan importante y qué elementos favorecen esa articulación conjunta o esa lucha conjunta versus los malos de la película que tú indicabas? Eso, muchas gracias. Quedéis justo sin... Bien, ¿Tienes muchas algo para gracias. anotar, por favor, que me quede justo sin tinta y mi memoria de mitad de los 60 no da para tanto? Gracias. Sí, yo, a ver si logro formular bien la pregunta. Yo creo que es muy luminoso esta idea de que el adversario común es el utilitarismo, pero creo que, o sea, mi pregunta es, ¿no habrá una diferencia muy importante en la tradición, digámosle, clásica y el kantismo en el modo de entender la dignidad, y que también tiene repercusiones prácticas importantes, en el siguiente sentido, y usted me dirá si lo digo muy mal. No es lo mismo el afirmar la dignidad como una consecuencia de una consideración de la forma pura del deber, que fundar la dignidad en el valor intrínseco de una cosa real, que es alguien, y que precisamente en razón de lo que es, a lo cual, si no entiendo mal, según Kant, no tendríamos acceso, que esa cosa real tiene un valor ontológico que la hace amable. En el fondo, no es lo mismo el modo en que me aproximo a alguien en razón de la exigencia racional de cumplir con mi deber, que el enfrentarme a una cosa cuya profundidad ontológica en cierto modo puedo acceder, y ante la evidencia de esa profundidad entonces me siento inclinado a amarla como el único modo razonable de aproximarme a ella. ¿Sí? No sé si se entiende más o menos. Sí, totalmente, se entiende perfectamente. No sé si puedo contestar, pero se entiende. Me parece que está Álvaro. Muchas gracias por su exposición, profesor. Yo quería preguntarle, porque este mundo, o parte de este mundo del cual yo me siento un miembro más, digamos, suele ser muy crítico con una esfera que en algún grado permite buscar la perfección moral propia y también la felicidad ajena, que es el mercado. Porque se entiende que ciertas dinámicas del mercado y la división del trabajo y la especialización también de la producción produce o deteriora ciertas esferas de la dignidad humana, entonces habría un conflicto ahí. ¿Qué opina usted respecto de esa coalición? Si le parece bien, estas tres preguntas. Me parece primero. excelente, pero veo que me están poniendo todos los puntos críticos para... acá. Ya veo las procedencias de las preguntas y ya me doy cuenta por qué están motivadas, y me alegra que sea así. Bien, entonces, si le parece, Quiero decir, me hacen trabajar de abogado del diablo y está muy bien. estas tres preguntas para partir, y en caso de que quede tiempo, Bueno, otra más. entonces vamos a ver, son preguntas muy buenas, que agradezco de corazón, y voy a dar respuestas muy simplificadoras, porque me piden tomas de posición y no estoy de ninguna manera reacio a darlas, pero siempre habría que fundar mejor esto. Y uno es enfático porque nació en Buenos Aires, no porque cree que lo que dice es dogma. Bueno.
Claro, eso vaya por delante, porque uno se entusiasma y dice cosas, pero a ver, yo estoy totalmente consciente de que estoy opinando aquí, ¿no? Bueno. Entonces, lo primero, a Claudia, ¿no? Es decir, Kant. ¿Qué elementos? Bueno, Kant es un filósofo de una complejidad al que hay que dedicarle tantos años de estudio para enterarse de qué va finalmente, que yo diría que todos los elementos de la filosofía kantiana pueden ser e incluso fomentan el malentendido. Y eso ya fue así en la época de Kant. Es un filósofo en clave. Es como leer a Hegel, o sea, es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Las versiones populares suelen ser versiones que no es que no necesariamente es por descalificarlo a Kant, sino porque ¿qué se hace con este sujeto? Con las cosas que es re complicado Kant. La crítica a la razón práctica. Para entender eso hay que dedicarle un montón de seminarios. Ahora, la gente no tiene el tiempo de hacer eso. Entonces, Kant es un filósofo profundamente malentendido, sí, en buena medida también, por la manera en que Kant hace las cosas, que al mismo tiempo es canónica, pero es críptica en un primer abordaje. Entonces uno tiene que dedicarle un montón de años a este autor para darse cuenta de dónde están los puntos de él, ¿no es cierto? Y entonces, en la ética en particular y en la filosofía política en particular, puede haber algunos puntos particulares que sean más, digamos así, que pueden fomentar más fácilmente derivas que el propio Kant no tenía a la vista. Uno es la noción de autonomía, naturalmente. Porque la noción de autonomía, él toma la palabra griega. Eso es una importación, en Alemania no existía esa palabra. Entonces, autonomía, Kant dice, bueno, autonomía es que da la ley ella misma. La gente no sabe que Kant distingue autonomía de geautonomía, que es darse la ley a sí mismo ahora a capricho, o sin pretender que valga para lo demás. ¿Sabe la gente que Kant distingue entre autonomía y geautonomía? ¿O solo sabe que la gente que Kant distingue entre heteronomía y autonomía? Pero hay tres. La geautonomía. Y la geautonomía, que es lo que se trata en la tercera crítica, tiene que ver con el gusto. Bueno, la recepción de Kant está angostada y ahora metemos todo lo que tiene que ver con lo tercero adentro de lo segundo, pues. ¿Qué puedo hacer yo a los 65? ¿No? Ahora, yo soy profesor, yo tengo que enseñar bien el autor, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de puntos allí, ¿no? Que después el llamado formalismo. Voy a hacer otro punto aquí. Yo vengo no solo de una familia católica, sino que además estudié con muchos profesores católicos en la UBA, cuando había profesores católicos en la UBA. Yo estudié bajo el régimen militar en la UBA. Ya comprenderán por qué digo esto. Porque después no quedaron profesores católicos en la UBA. Bueno. Que venían de antes del régimen militar, naturalmente. Bueno. A mí, profesores con buenísimas personas, me querían convencer de que Kant es formalista en la ética. Y por algún momento, por un tiempo me convencieron. ¿Por qué me querían convencer de eso? Por el impacto tremendo que tuvo en el pensamiento católico, español también, de cierta época, la obra de Max Scheler. Entonces hay mucha gente que se convenció que el cristianismo tenía que tener una ética material de los valores, de origen neocantiano, pero anticantiano, que no tiene nada que ver con la teoría de las virtudes clásicas, porque la noción de valor no es central en ninguna ética clásica, ni mucho menos se postula que los valores son un reino que se capta no sé cómo, emocionalmente y nada por el estilo. Y sin embargo hay muchísima gente que está convencida de que Kant es menos afín a la ética de la virtud clásica que Scheler. ¿Qué puedo hacer yo a los 65? No enseñar así, pero nada más. Bien. Entonces, ¿y por qué un frente común? Porque la ética clásica y el kantismo comparten una intuición fundamental a pesar de muchas diferencias, que es que hay algo indisponible, que no entra en el cálculo. Y que eso indisponible es al mismo tiempo lo que tiene capacidad moral y el destinatario de todas las exigencias morales. Esos son las personas. Esa es la intuición fundamental que une al kantismo con la ética clásica y que Kant la articula en una etapa histórica distinta, pero no la deja caer, como sí ocurrió con la hipertrofia del pensamiento técnico en la tradición utilitarista.
Entonces, ¿por qué digo yo que nosotros en el siglo XXI no podemos estar peleando entre teóricos de la virtud y kantianos, verdaderos kantianos, sino que tenemos que darnos cuenta que, a pesar de las muchas diferencias, hay una cosa mucho más importante, que es deslegitimar el discurso utilitarista, que viene legitimado no por razones morales, sino por el éxito de la eficacia y el éxito de la técnica, que es la gran tentación de la cultura contemporánea, según toda la filosofía del siglo XX. Y esta es la razón por la cual una recuperación honesta del pensamiento kantiano, con sus pros y sus contras, me parece importante también de cara a nuestra situación hermenéutica. Y no para afiliarnos a ningún partido. Yo soy de Boca y nada más. Entonces, eso es lo segundo que... ¿no? Bueno, ahora voy a la pregunta de Gonzalo, ¿no? Que te agradezco mucho. Bueno, Gonzalo, yo te voy a decepcionar. Yo no creo que Kant diga esas cosas. Primero, te voy a decir lo siguiente. Kant dice que la dignidad no se funda en los deberes. Los deberes se fundan en la dignidad. Primera cuestión. La dignidad en que se funda, en que la persona tiene valor absoluto, que es muy parecido a lo que estás diciendo tú. Tú dices, ahora eso no se conocería en Kant. Pues sí, porque el único hecho suprasensible del que tenemos experiencia es la libertad de la voluntad. De eso yo tengo experiencia, piensa Kant. Aunque no pudiera acceder con el pensamiento a un orden suprasensible, hay un factum del que yo tengo experiencia en la conciencia, que es que me veo sujeto a mandatos morales de los cuales el mundo no puede dar razón. El mundo me tienta permanentemente a hacer negocios con las exigencias. O sea, a decir, ¿qué le damos a la bancada a este y qué nos dan ellos? Bueno, esto es lo que, la negociación de intereses. Y sin embargo hay algo en mí que me dice, eso no puede ser, aunque te convenga. Saberme sujeto a esos mandatos es reconocerme como algo que trasciende todo nivel cósmico. Es reconocer en mí una realidad suprasensible. Eso es lo que piensa Kant, según yo. Bueno, pero entonces, ahora, ¿eso tiene que ver con el amor? Totalmente. Porque en la doctrina de la virtud, ¿qué dice Kant sobre el amor? ¿Por qué es un deber el amor? El amor es un deber y es un mandamiento porque la única manera de tratar adecuadamente con lo que tiene el estatuto de persona es el amor en el sentido que se puede mandar, no el amor patológico, sino el amor en el sentido moral del término. Kant era cristiano, un cristiano pietista medio raro. Aristóteles no era cristiano. Aviso por las dudas, ¿no? Bueno. Y no sé si con eso te respondo un poco, pero bueno, entiéndeme, ¿no? Yo soy enfático, pero ya sabes, no me lo tomes a mal, ¿no? Y luego el mercado. Bueno, ¿por qué esto es parte de la misma cruzada para mí? Le voy a contestar. Ya se sabe que yo soy un sospechoso defensor del libre mercado. Y usted me expone ante la concurrencia aquí. Entonces, no tengo problema. Después me la pidan ahí en el patio. ¿Por qué para mí es parte de la misma cruzada esto? Porque si de algo hay que salvar al liberalismo, hay gente que puede opinar con toda razón o con todo derecho que no hay que salvarlo, hay que hundirlo. Pero supónganse que usted, como yo, tenemos cierta filiación liberal en filosofía política, nada que ver con la moral eso. O sea, tenemos cierta visión según la cual no le pidamos mucho al poder temporal porque nos van a arrasar. El poder tiene una lógica expansiva y de lo que se trata es de controlarlo hasta donde sea posible, no de ampliarlo, porque entonces, supongamos que usted es joven, yo soy un descreído borgiano, pero supongamos que alguien como usted pudiera llegar a pensar de esta manera, decir, bueno, a ver, esto hay que controlarlo, no hay que expandirlo, hay que dejar la iniciativa a la gente, y de ahí se siguen un montón de cosas. ¿De qué hay que salvar al liberalismo si uno pretende salvarlo en alguna medida? De su alianza espuria con el utilitarismo. Gran parte del discurso liberal contemporáneo pretende fundar el liberalismo en resultados que además muchas veces no ocurren. No funda el liberalismo en una reflexión acerca de cosas que son inviolables. El mercado existe porque las personas tienen derechos inviolables, no porque de esa forma aumenta el PBI. La desgracia del liberalismo victorioso
esto lo dije en el Partido Libertario y no me mataron. La desgracia del liberalismo victorioso, que se creyó victorioso, después de la caída del muro de Berlín, es que le entregó su defensa a economistas que funcionan con la plantilla Excel. Y dejó de pensar en sus propios fundamentos. El liberalismo piensa que el ordenamiento económico es un resultado de un ordenamiento político. Y el ordenamiento político está fundado en garantías inalienables de las personas. Si uno rompe esa estructura de fundamentación, usted podría decir las cosas que dice, por ejemplo, un ministro de Economía que solo hundió a la Argentina, y ahora es gobernador, porque a la gente que hunde el país la votan en la Argentina, que dijo que la Unión Soviética fracasó porque no tenían la planilla Excel. Bueno, es difícil superar en precariedad este juicio, ¿no? Pero se dice, ¿no? Entonces la idea de los liberales es que sí, que efectivamente la planilla Excel... ¿Me explico? Entonces, no, mire, que va bien el sistema, porque nosotros ahora aumentamos 2 puntos el PBI. O pasó tal cosa con esto. No, ese no es el fundamento del orden liberal. El fundamento de un orden genuinamente liberal es un fundamento moral, del cual se sigue una visión del orden económico, y no viceversa. Así que el que se sienta todavía inclinado a llamarse en algún sentido liberal, debería tomar conciencia de que hay que rescatar esa tradición de esa alianza espuria con el utilitarismo, porque de lo contrario es imposible, ¿no? Pero esta es una opinión también que puede ser absolutamente cuestionable, ¿no?